Muy bien, 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana y es el momento de la tarea más pegajosa, ardua, compleja, pero que amamos hacer, tratar de entender algo de lo que está pasando en nuestra coyuntura. Y para eso, aparte, hoy tenemos a Matías Semana en la mesa, así que vamos a poner el foco en la economía. ¿Y en qué temas concretamente? Bueno, estamos camino a la dolarización. ¿Por qué Milei no puede salir del cepo? ¿Qué está pasando con los dólares y cuál es el futuro? ¿A qué apunta este gobierno? Todo eso nos va a contestar. Todo eso En 4 o 5 minutos. En 4 o 5 minutos. Mati Wasserman. No, bueno, pero sí, hace un par de semanas venimos hablando de que entramos con una tercera etapa de la gestión Caputo. Ellos le pusieron segunda fase. Okay. Cuando en aquella conferencia, viernes a la tarde, Caputo y Bausili. Que fue muy criticada. Que no fue. Porque no me acuerdo. No tuvo buena repercusión. Fue malarda. Porque el mercado, eso que llama el mercado, estaba esperando otras cosas. Ok. En particular, algún anuncio más formal respecto al cepo, algún tipo de liberalización del cepo, o incluso la posibilidad de, por ejemplo, bajar el impuesto país, un salto cambiario. O sea, todos iban más a cosas profundas que a lo que terminaron anunciando, que fue esto de que se cierra, entre comillas, la segunda canilla de emisión monetaria, que es la que surge de los intereses de los pasivos remunerados. Lo hablamos la vez pasada, pero básicamente cuando a los bancos comerciales les sobra un puchito que los depositantes dejaron en el banco, pero que el banco no tiene a quién prestarles, iba y se los prestaba al Banco Central. El Banco Central, a cambio, le daba un interés. Y al Ministerio de Economía y al Banco Central les preocupaba ese interés porque iba todos los meses aumentando la cantidad de pesos en la economía. Y dijeron, se corta esto, ahora pasa al Ministerio de Economía, al Tesoro. Sí. De esa forma ya no se puede pagar con emisión monetaria. Se paga con ajuste de otros gastos. Okay. O aumentando la deuda. Eso es lo que se anunció aquel viernes. Y ahí dijeron, bueno, estamos en condiciones de pasar a la segunda fase. No quedó del todo claro cuáles eran los cambios más allá de esto, ni tampoco cuál va a ser el paso de la segunda a la tercera fase, que es la salida del cepo. Claro. Ellos, de hecho, no sabíamos que existían fases hasta que Caputo dijo entramos en la segunda fase. Claro, sí. De hecho, hubo varios chistes, varios tweets al respecto, porque hubo varios tweets. De esto de los tiempos no es exactamente lo mismo, pero yo me acuerdo de Onganía, creo, que estaba el tiempo social, el tiempo económico, el tiempo político, ¿se acuerdan? Sí. Los 3 tiempos. Y hubo algo de las 3 fases. Dividía su gestión política en esas 3. Exacto, que nosotros primero vamos a resolver una, después la otra y por último. Y hubo algo de eso, de las 3 fases, que obviamente no estoy diciendo que Caputo sea Onganía por esto, pero hubo algo de las 3 fases, sobre todo que no sabíamos que existían, que me hizo acordar a los 3 tiempos. Sí. Exactamente. Sí, uno piensa en la pandemia también cuando habla de fases realmente. No también. Es muy feliz, no sé en qué Focus Group tomaron esa decisión, pero no comparto. Totalmente. En el mismo que se dijeron... Se me vino a la cabeza la pandemia, cuando dicen fase 1, entramos en fase 2. Sí, no. En el mismo Focus Group que le dijeron que era buena idea salir a pedir que los argentinos vendieran dólares para pagar impuestos. Perdón, eso fue en Twitter, ¿no? Eso no íbamos a arrancar por ahí realmente, pero ya que estamos hablando, mostrémoslo. Vos tenés los tweets para mostrar acá en la grilla. Porque lo que pasó es que aparte fue, creo que, no sé cómo decirte, un lunes, un martes a la noche, un miércoles, un día de semana, 11 de la noche, Caputo se pone a tuitear y a responderle a algunos de sus seguidores, y tuvo esta no tan feliz declaración, aparte no solo en un contexto de brutal ajuste, de empobrecimiento de la clase media, de despidos, etcétera, sino que es duro también. Creo que no está, gente, o sí está. Lo tengo acá. Perfecto, listo, no dije nada. Dice Zoom, le mando Zoom, me piden, los pesos emitidos son por comprar en... Le responde a Víctor, ¿no? Víctor Ibarra. Claro, que le dice, Toto, te hago una consulta. Si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por... El contado con liquidación. ¿Lo pueden absorber por otro lado? Ya sea mediante bancos, por ejemplo. Y Caputo dice... Los pesos emitidos son por compras en el MULC. Mercado libre. Único libre de cambio, Bien. perfecto, el dólar oficial. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista. Sí. Pero bueno, dice primer igual. Todavía algunos no se convencen. Sí, es primera. Sí. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Lo que Es impresionante. Me arruina la vida es que podía haber elegido 1000 otros enunciados para
para decir que el peso va a ser una moneda fuerte y eligió decir, vos, argentino promedio, que laburaste millones de horas extra para comprarte $200 míseros ahora, nos va a tener que reventar para pagar el ABL. Bueno, había una declaración también no feliz de Bullrich que decía, vamos a salir adelante con los ahorros de los argentinos. Sí, eso en campaña, cuando era todavía candidata a ella. Esa es terrible. Eso es terrible. Sí, muy tremenda. Por ahí que la pensás, no la digas. Esta me pasó lo mismo, de decir, ¿quién te manda a decir esto? Aparte una respuesta a un X en Twitter, no es que había un intercambio con un periodista, con un agente de mercado, no sé, era realmente un X que estaba haciendo una pregunta muy simple de contestar para un ministro de Economía y se envalentonó. Se envalentonó cualquiera. Se envalentonó y pagó costos. Pagó ¿Vos costos. lo decís por qué? Porque después salió a explicar y decir que no quiso raro, decir lo que dijo. Claro. Sí, no generó mucha felicidad. 11 y 10 de la noche, aparte. Sí, totalmente. Y aparte pagó costos porque generó interés. Por ejemplo, ayer Ari Lijarada, el periodista del Destape, también está tweet para que lo vayamos abriendo si quieres, Octa, publicó el patrimonio de Toto Caputo. Claro, porque uno dice, ok, Toto, yo en realidad trato de no ir por esa narrativa periodística de culpabilizar el patrimonio de lo demás. O sea, no estoy tan de acuerdo como con señalar eso. El tema es que, claro, cuando el ministro de Economía, que está siendo responsable de un ajuste brutal, por el cual un montón de gente la está pasando como el orto, del mismo gobierno que no está entregando alimentos a los comedores, o sea, la gente más pobre que no tiene ni para comer, te dice, vas a tener que vender tus míseros ahorros para pagar impuestos, decís, flaco, pero pará, vos que nunca, o sea, tenés algún tipo de sensibilidad, empatía, la viviste como yo en algún momento, y claro, después te das cuenta, ya lo tenemos para ponchar si quieren, chicos, que está hablando un tipo que tiene este nivel de, dinero, ¿no? O sea, miles de cuentas en dólares, bueno, miles no, pero decenas, podemos decir, o varias cuentas en dólares en el exterior, con montos exorbitantes de dinero, que da bronca, realmente, sí. Que provenga de allí. Da bronca. Lo que da bronca es que Toto no va a vender dólares para pagar impuestos. No, o sea, no es algo que va a hacer él personalmente. No, por eso. Bueno, no vamos a mostrar, pero son realmente muchas cuentas en dólares, después búsquenlo si quieren, y con números tipo 20 millones de dólares, sí, de cosas locas. Hay que reconocer también que más allá de lo político, en términos de manuales económicos, sí, es realmente muy novedoso, muy innovadora la idea de que una persona tenga que deshacerse de sus stocks, o sea, del acumulado durante toda su vida, claro, para pagar un flujo, o sea, para pagar algo que tiene que pagar todos los meses. En general, vos los impuestos mensuales los pagás con tus ingresos mensuales. Esa idea de que vos te tengas que ir desprendiendo de lo que ahorraste y acumulaste durante tu vida hay algo que no para pagar, no está en ningún lado, ni en pesos, ni en dólares, ni en Argentina, ni en Europa, ni en Estados Unidos. No existe. Ay, aparte, eso evidencia un poco, corregime si me equivoco, Mati, pero evidencia que el ancla para frenar la inflación siguen siendo los salarios, ¿no? Porque si vos, o sea, vas a claramente no poder tener un salario que cumpla con los ingresos básicos para pagar un impuesto, que es como lo que uno diría lo primero que pago, ¿no? O sea, el alquiler, no sé qué, impuestos, es porque el salario no piensa, o sea, aumento, bien, gracias, esperarlo sentado. Totalmente, lo hemos dicho y vale la pena repetirlo. En la recesión, la caída de la actividad y la caída de tus ingresos no es un efecto colateral de la política económica, es la política económica. Claro. O sea, es lo más importante. El eje central de esta política económica es que los argentinos, la enorme mayoría, tengamos cada vez menos y de esa manera poder ajustar todo lo otro. Claro. Por ejemplo, secar la plaza de pesos, por ejemplo, bajar las importaciones, por ejemplo, frenar el alza de precios, porque si nadie tiene para comprar, entonces nadie compra, y si nadie compra, quienes fijan precios no pueden subir el precio. Bueno, pero todo eso es central y es una búsqueda determinada, intencional de la política económica. Ahora, algo que estaba pensando yo es, si este gobierno tiene un deseo genuino de abrir el cepo, sí, ¿no? ¿Qué pensará el Milei del 2023, de septiembre del 2023 específicamente, quien decía que no le queda otra que abrir el cepo, ¿no? Y al quien el mismo periodismo pujaba, presionaba para ver cuándo era, si podía poner una fecha, porque lo que él decía es como, bueno, sí, el cepo hay que abrirlo, pero siempre fue igual bastante meticuloso con que si lo abrís en condiciones no óptimas te puede generar una corrida cambiaria, ¿no? Porque claro, todo el mundo se va a buscar el dólar. ¿Quieren escuchar un Milei del 2023 antes del teorema de Bablini? Lo escuchamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si usted no abre el cepo,
el deterioro en el nivel de actividad económica, Eso empleo, está claro. salarios reales y y el aumento en términos de pobres indigentes va a ser insoportable socialmente. eso está claro. Con lo cual, en algún momento lo va a tener que abrir, porque no va a poder soportar la presión social. Bueno, no va a poder soportar la presión social. ¿Le está pasando un poco eso ahora al presidente? Sí, curiosamente los primeros que están poniendo esa presión, Sí. los primeros que se hartaron, al ¿Son menos sus amigos? al menos en términos de relevancia de agenda, son sus amigos. Claro. Porque la verdad es que obviamente hubo Perdón, cuando decís sus Sí. amigos, ¿qué sería el mercado financiero? los que en teoría lo iban a acompañar. Porque la verdad que la suba del dólar y la suba del riesgo país difícilmente se le puede hacer atribuida a las personas que están quedando sin trabajo. No, que no. uno hubiera pensado que iba a ser la primera pared frente al ajuste. O La los que verdad están vendiendo dólares para pagar impuestos, Exacto. ¿no? El primer llamado de atención, al menos que lo hace recular al gobierno, tiene más que ver con que algunos dejan de ver sostenible esta estrategia o que se está alargando más de lo que creían, que con la gente de a pie que la está pasando mal. Claro. Eso hay que decirlo, lo cual no quiere decir que la gente tenga paciencia infinita, que la gente común tenga paciencia infinita. Pero bueno, lo cierto es que estas primeras semanas, o estas últimas semanas mejor dicho, que son las primeras de inestabilidad, digamos, no tienen que ver con manifestaciones en todo el país. Claro. Ahora, dicho eso, también nobleza obliga, Milei siempre dijo, para salir del cepo primero hay que resolver los pasivos remunerados. Sí. Que son los pasivos remunerados, lo que veníamos hablando antes, que antes eran las LELIX, después fueron los pases, y hoy ya no son ni LELIX ni pases porque pasaron a LEFIs, las letras de liquidez, no importa. Ah, ok. Que ahora están en el Tesoro, entonces eso ya no les preocupa, tanto porque las tiene el Ministerio de Economía y no el Banco Central. O sea que en ese sentido estaríamos más cerca del cepo, de salir del cepo. ¿Cuál es el problema? Que en paralelo a eso se te agrandó la brecha y es mucho más difícil de salir del cepo cuando vos tenés una diferencia del 50-60% entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación que cuando están más o menos a tiro, como había sido los primeros 3 meses de gobierno. Así que ahí hay como dos fuerzas que actúan contrariamente. La situación del Banco Central hasta ahí, pero la situación del Banco Central, que ya no tiene pasivos remunerados, entonces que te dejarían más cerca del cepo, y la situación cambiaria, el contado con liqui, que se te aleja un poco. Pero no termino de entender, perdón, Sí, porque no, soy perfecto. de Boca, No, probablemente. Si vos pero... no entendés, seguro hay un montón de personas del otro lado que tampoco No, yo están- reentendí igual. Tu duda es la de otros. Bueno, Sí. no, yo me quería detener en esto que estás diciendo de estás más cerca del cepo, ¿por qué? Porque estás emitiendo menos en general, porque estás generando menos flujo de pesos, entonces la relación de dólares del Banco Central, pesos en la economía es más cercana. Sí, Ok, sí. Hay algo de eso. hay algo de eso. Hay No te algo de convence eso. igual, No, es que está bien, porque iba a dar Es muchísimas simplista. vueltas para terminar ahí. pero ok, perfecto. Bien. Sí. Hay algo de lo que ya se hizo y una muestra de que esto se va a sostener. En ese sentido también funciona, no tanto por lo pasado, sino por las expectativas de lo que va a venir. Ok, perfecto. Pero tu pregunta también, Ujú. respecto a la diferencia entre pesos y dólares y demás, nos lleva a otro punto, que tiene que ver con la posibilidad o no de que este programa termine no tanto en una salida del cepo, Claro. como en una dolarización. Pues ahí no entiendo. Sí. O sea, no es que vos necesitas salir del cepo para dolarizar. O sea, no son amigas las dos ideas. Sí, pero no. O Ok. sea, para dolarizar tenés que no tener cepo, pero Lógico. para salir del cepo no necesariamente tenés que dolarizar. No, eso está bien. O sea, puede salir, hemos salido del cepo. Exacto, eso y es no obvio. se ha dolarizado. Eso es obvio. También puede ser todo en simultáneo. Ok. En un caso muy extremo. ¿Quiere dolarizar mi ley? Mira, es loco porque Me voy a conectar Milei- directamente con él ahora. Milei dice que quieren dolarizar. Caputo dice que quieren dolarizar. Van haciendo medidas que uno dice, esto va hacia una dolarización. Y sin embargo, es como que la gente piensa que, y me lo autodigo, porque a mí también me pasó, Sí. que en el momento en que Milei sacó a Emilio Campo de su equipo para poner a Caputo, Emilio Campo era el autor de la dolarización que proponía Milei. ¿Era el que Cuando- iba al Banco Central? Sí, en un momento iba a ir al Banco Central, bien Octa. Cuando Ocampo se baja y además asumen Caputo y Bausili, que eran tipos que a priori uno no lo vincularía con la dolarización, dijeron, teorema de Baglini, se dio de baja la dolarización. Claro. Ese fue un primer momento, una primera reacción que duró bastante, pero la realidad es que en mayo del 2023, Sí.
Caputo y Bausili, que tenían una consultora que se llamaba Anker, publicaron una especie de paper, un documento en realidad, en el que decían algo así como, y cuando digo algo así como, me refiero a algo así. Ok. La dolarización es una alternativa de difícil implementación que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante como suelen simplificar. Ok. El documento lo que decía era... Ahí Milei lo vio y dijo, lo quiero para casa. Lo que el documento decía básicamente era: la dolarización no es la opción deseable, pero más o menos es la única que puede tener la Argentina, y además dejen de romper la bola con que es imposible, porque posible es. Que se puede. Y en ese sentido yo le doy la derecha, y creo que nunca mejor dicho darle la derecha a Caputo, porque efectivamente para mí cometimos un error que ahora nos puede costar caro, pero que todavía estamos a tiempo de saldar, que es que nos enfocamos mucho en el no se puede Sí. y dejamos pasar el por qué no conviene. Claro. De hecho... Pero como, bueno, ni nos vamos a dar esta discusión Exacto. porque es imposible que suceda. Fideos con tuco, no tenés Claro. tuco. Sí. O sea, la mejor frase para combatir la dolarización fue una frase que dio Melconian, que iba a ser ministro de Patricia Bullrich, que decía: me estás invitando a comer y no hay tuco o no hay fideo, depende qué Sí. día. Bueno, lo que había que explicar es por qué la gente no quiere comer, o por qué no es bueno para la gente comer fideo con tuco. No, Todos si los había días. tuco o... Exacto. Pero vayamos a ese informe. Ah, bueno. Ese informe lo que básicamente decía era que la columna vertebral Sí. del programa económico que asumiera en diciembre del 2023, cuando Caputo todavía laburaba para Larreta, y en todo caso para Patricia en el PRO, pero todavía era parte del equipo del PRO, la columna vertebral del programa debe ser el equilibrio fiscal. Ok. Check. Bien. Chequeadísimo. Hecho. Los El pasivos, superávit. los pasivos del Banco Central, las LELIQs y los pases representan una amenaza para el Banco Central y por lo tanto para la estabilización. Eso decía este paper. Check. Todo esto estoy citando textual Bien, del hasta paper. ahora consecuente con sus objetivos. Esos pesos del mercado pueden derivar en una hiperinflación que hay que evitar, algo que está muy presente en la narrativa oficial. Check. Y ahí decía, bueno, y esto se puede, secar la plaza de pesos se puede hacer por dos maneras. Bien. O con una licuación inflacionaria muy grande. ¿Podemos dejar así secar la plaza de pesos? Porque yo pienso en cosas desagradables. No, de verdad lo digo. Yo lo dije joda por lo que había dicho Caputo, no es una expresión que suele usar. Pero nos referimos a dejar de emitir. No solo a dejar de emitir, sino Ok. a sacar los que ya están. O sea, ¿no voy a tener efectivo? Esa es la pregunta. Esa es la- Exacto. Ah, o sea, ¿va a haber una crisis de escasez de efectivo? Bueno, no solo de efectivo. ¡Alerta! De billete, digamos. Exacto. Claro. Cuando Caputo sale a decir van a salir a tener que vender los dólares, lo que está diciendo es eso. Pero, Vos- boludo, nos van a secar, de verdad. Bueno, Es literal. es parte de la estrategia, sin Perfecto. duda es parte del programa. Bien. te Entonces decía, mato. bueno, esto se puede hacer por las buenas o por las malas. Por las malas, que implica un plan Bonex, una confiscación de los depósitos, yo me quedo con tu depósito en el banco. Sí. O una licuación muy alta, es decir, que los pesos que tenés en el banco te valgan cada vez menos. Y eso hay que decir que si eso es por las malas, el gobierno usó bastante de eso de por las Sí. malas, la licuadora. Sí, claro. O por las buenas, que es dando confianza, aumentando la demanda de dinero, cosas bastante complejas, pero que ahora voy a explicar en profundidad. El paper decía, proponía un plan Bonex como una de las posibilidades. Decía, esto se puede hacer por las malas. O sea, le decía por las malas, como decía, bueno, también era porque estaba muy presente. O sea, la verdad que para implementar la evaluación en ese momento, y yo todavía tengo duda de que hoy se puede hacer de otra manera, en algún momento un cepo a los depósitos van a tener que hacer. Bueno, chicos, ya saben lo que eso significa. No lo voy a decir. Y acá venía otra parte interesante. Mm. Decía, hay muchos que proponen el equilibrio fiscal con libre flotación cambiaria y salida del cepo. Normal. Lo que hizo Sturzenegger en 2015-2016. Eso es demasiado riesgoso. No va. Ok. O sea, ahí Caputo se desmarca De Sturzenegger. de Sturzenegger, que es lo que hoy también hay una tensión en el gobierno, porque Sturzenegger con el FMI, o como el FMI, siguen creyendo que esa es la salida. Dejar salir del cepo, que pase lo que pase, dejar que el mercado se autorregule, se va a autorregular y va a salir todo bien. Lo que pasa es que eso en su momento, con préstamo y todo, lo único que sucedió es que hubo una fuga tremenda de los dólares que entraron. Tremendo. Y duró 2 años, que es relativamente poco, sea, pero que Dale, ¿no la viste que estaban yendo todo para afuera? es mucho más de lo que hoy, o sea, Sí, en no, estas no. condiciones, que tenés Un el día. acuerdo con el fondo, tenés la deuda que se tomó del 2015-2019, bueno, pasaron muchas cosas en el medio. Sí, 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 La sí. inflación ya no es del 20%, como la que heredó Macri, es del 100 y pico, o 200. Bueno, eso te deja en otro piso para empezar a hablar. Claro.
Entonces dicen, esto puede no funcionar. No estamos diciendo que no vaya a funcionar la salida del cepo con libertad cambiaria y demás, sino que puede no funcionar y la Argentina no está en condiciones de hacer un plan que pueda no funcionar. Esto fue, por ejemplo, mitad de año del año pasado. Mayo del 2023. Mayo del 2023. ¿Podemos ver un Caputo de enero de 2024? Me encanta. Hablando de dolarización. Me vendría bárbaro. A ver cómo cambia su discurso en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque lo que está diciendo a mí me está asustando un poco. Entonces... No, aparte es un poco lo que planteabas el otro día de la reconciliación de Caputo con Milei, o si no, mejor dicho, de Milei con Caputo, porque era un tipo que en su discurso estaba presente para defenestrarlo. Sí, claro. Y de pronto de un día para el otro es el mejor ministro de la historia. Sí. Totalmente. Entonces hubo un punto de inflexión que es esto, ¿no? Yo se lo asocio a esto. No soy el único. Esta semana estuvo Martín Guzmán en muchos medios. También, de hecho, publicó un informe de su think tank que se llama Suramericana, en el que un poco también da cuenta de este informe de mayo del 2023 y va haciendo un recorrido de las medidas que efectivamente se implementaron en estos últimos 6 meses para decir, che, todo lo que estaba plasmado ahí, salvo lo que el Congreso no le permitió, ahora iba a avanzar en cómo llegar a conseguir los dólares necesarios para cambiarlos por los pesos, salvo lo que el Congreso no le permitió, están haciendo casi tal cual todo lo que tenían previsto en mayo del 2023, cuando ni siquiera trabajaban para Milei. Tenemos lo de... Tenemos un Caputo hablando de la meta de dolarizar, o algo así, febrero de 2024. A ver. ¿Van a dolarizar? Es la meta, y la misma respuesta que antes, lo vamos a hacer cuando las condiciones sean las óptimas. Cuando estén los dólares. Claro. Cuando estén los dólares, que es, sin duda, el problema más importante que tiene el gobierno en este caso, que es no están consiguiendo los dólares para implementar una posible dolarización, pero ojo, porque eso puede llegar de la noche a la mañana también. No es que van juntando a puchitos. De hecho, con la última medida de que van a intervenir el contado con liquidación que charlamos la semana pasada, medio están diciendo, bueno, no vamos a ir acumulando reservas en el Banco Central de a poquito hasta llegar un día que tengamos los dólares. Ahora todo nuestro empeño está en que la brecha no se dispare, que es otra cosa que nombraba el informe. Decía, no tiene sentido dolarizar si el tipo de cambio de dolarización es muy distinto al tipo de cambio de mercado. Es decir, si vos tenés una brecha muy alta y la dolarización te va a llevar todos los precios a duplicarse o triplicarse, deja de tener sentido. Entonces, yo creo que ahora lo que están haciendo es, bueno, pongamos todo nuestro esfuerzo en que no se nos desborde la brecha, porque con una brecha altísima es imposible realizar, y de hecho, lo dice él, no tiene sentido. Ahora, perdón. Consecuencias de que fallen. O sea, de que ahora lo que está haciendo Caputo, perdóname si lo digo mal, pero entiendo que es que está que está interviniendo en el mercado financiero para frenar la brecha. O sea, comprando dólares básicamente. Vendiendo dólares, perdón, del Banco Central, vendiendo estas reservas que tanto nos cuesta conseguir, para que no se dispare la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Ahora, ¿qué pasa si fallan? ¿Puede fallar eso? Bueno, puede fallar porque... ¿Cómo? Puede fallar por varias cosas. Lo primero por lo que puede fallar es porque el volumen de lo que vende el Banco Central en el contado con liquidación no es tan alto. Ellos pusieron una regla que dice, nosotros vamos a vender lo que compremos en el tipo de cambio oficial. De hecho, la diferencia entre lo que compra, vende, bueno, toda una zaraza, pero lo importante es que ellos le pusieron un número a cuánto van a gastar en el contado con liquidación. Si es eso lo que van a gastar, un día que el contado con liquidación tenga algún tipo de turbulencia, se lo pasa por encima. O sea, eso no alcanza a frenar. Corrida del caos, como siempre. Y si vos armaste una regla, dijiste, voy a intervenir acá, y eso no alcanza para frenar, perdiste todo tipo de credibilidad. Así que ahí hay un punto donde puede fallar. Y el otro punto, que es lo que estamos viendo ahora, es que hay muchos otros que dicen, che, a mí el Banco Central o el Estado argentino me debe plata, me debe dólares, porque tengo deuda o porque tengo un papelito, un título, un bono, lo que fuere. ¿Me lo van a poder pagar? Porque yo venía confiando en que estaban acumulando las reservas para pagarme el año que viene. Pero si se están liquidando, si están quemando todos los dólares para frenar el contado con liquidación, ¿con qué dólares me van a pagar a mí la deuda del año que viene? Entonces lo que hace eso es bajar el precio de los bonos. Nadie quiere tener bonos argentinos. Y si nadie quiere tener bonos argentinos, sube el riesgo país.
que es lo que estuvo pasando en estas semanas desde que se anunció la medida del contado con liquidación. Ok. Bueno, clarito, sobre todo esto último, que por ahí era difícil también de entender por qué se había disparado el riesgo país, que era algo que a mucha gente le mantiene en vilo. Uno no termina de entender, pero claro, es la capacidad de crédito del país. Totalmente. Y de hecho eso también juega en contra de la dolarización, porque ese paper de Caputo y Bausili lo que decía es: nosotros vamos a sacar un puchito del FMI que nos puede dar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, vamos a sacar un poquito de los activos del FGS, el Fondo de Garantía del ANSES, que al final el Congreso no se lo permitió, por suerte. Y otro poquito va a salir del mercado con una ingeniería financiera, arquitectura y demás muy creativa, que nos van a prestar, esto atención, usando como garantía los activos que tiene hoy el Banco Central. Claro. Que es un poco lo que se conoció esta semana del oro, que fue que viajó y demás. Misterioso. Entonces, hay algo de todo eso que medio, si tiene 4 patas y ladra, como yo estaría atento. Es Conan. ¿Sabés qué estaba pensando? Y ya cerramos con esto, pero esta semana volvió esta retórica de las sociedades anónimas deportivas. Encima. Lo quieren impulsar más que nunca, está en la agenda política de ellos. Milei lo dice, sale Sturzenegger, Garro también habló. Después lo rajaron, pero antes de eso habló como funcionario sobre las sociedades anónimas defendiendo ese modelo. Y creo que tiene que ver con esto que decís de insertar. No hay forma, quizá en los negocios mundiales, de insertar tanta cantidad de dólares en un país como lo lograron las sociedades anónimas deportivas en Inglaterra, en Europa en general. Pero uno ve la Premier y un jeque árabe pone miles de millones de dólares en un club. Y uno se pone a pensar, claro, no era ni necesario ni urgente, como dice el DNU, convertir a los clubes en sociedades anónimas. No hay tal crisis de futbolística. Venimos de ser campeones de todo. De todo. Y estos tipos te están diciendo, vienen a salvarte. No, capaz que lo que tratan de salvar son sus políticas de gobierno, o su gestión, o su plan de gobierno, con la inserción de capital extranjero en dólares y en un montón. Porque ¿cuánta plata puede valer Boca Juniors? Sí, ¿Cuánta plata puede valer Independiente? Es invaluable también, ¿no? Es invaluable. Son años de socios poniendo guita en un club por amor, por pasión. Pero aparte lo que venden, José, lo que significa para el mundo del fútbol. Sí, totalmente. Los jugadores que salen de esos clubes año a año. Es decir, cualquier capital extranjero lo ve tentado de apoderarse. Bueno, ahora cierra un poquito más. Porque ellos están desesperados y nadie habla tanto de esto, sino más bien los políticos que gobiernan a Argentina hace rato, porque Macri lo empezó a hablar desde antes que Milei. Sí, yo creo que también es una devolución de un favor, ¿no? No sé, que quizá Macri le hizo cuando estaban en campaña y ahora lo tiene que devolver. Bueno, gente, así como si nada, como si no quiere la cosa, hay tremendísima hora de cerrar. Es tremendísima la hora de cerrar. Es tremendísimo. Sí, es tremendísimo lo mal que hablé. Es tremendísimo realmente. Miru, ¿vos querés que yo se pare y después? Bien, entonces separamos y volvemos. Pero no se vayan, ¿eh? Quédense ahí. Tiene la palabra la diputada Ofelia Fernández. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asumo un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Muchas gracias, señor presidente. José Amore, Octa Gencarelli. Nuevos trapos, viejas mañas.